¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Vamos ya con el análisis de ese empate a uno del Real Madrid en el derbi ante el Atlético de Madrid, que le permite al equipo blanco mantenerse en el liderato de la liga, 50 puntos, uno más que el Atlético de Madrid, a la espera de lo que va a ser el Barcelona contra el Sevilla el día domingo. El Barcelona se mantiene con 45, así que un resultado que si bien no es el que quería el Real Madrid, no fue el que salió a buscar, pero que le permite mantener el liderato una jornada más. Y viendo cómo comenzó el partido, bueno, al final es un punto que sabe a poco, pero que sirve para al menos ver la clasificación y seguir viendo al Real Madrid en lo más alto. La alineación del equipo blanco tuvo 7 cambios respecto al partido del Leganés, volvieron prácticamente todos los titulares. Y quizá la mayor novedad, el cambio que implementó Ancelotti no fue en cuanto a nombres, apeló a los jugadores habituales con los 4 fantásticos en el ataque, sino que fue más táctico, una pequeña modificación que hizo Ancelotti, pasando de ese 4-2-3-1 que había sido habitual en los últimos partidos a una especie de 4-4-2 con Bellingham un poco cubriendo más la banda izquierda y dejando esa posición central que había ocupado en los últimos encuentros y quizás liberando a Vinicius de ese retroceso por la banda que le hubiese hecho perseguir en las subidas a Marcos Llorente. Así que esta fue la única novedad que presentó el Real Madrid con una alineación bastante tipo y que bueno, en un primer tiempo que no fue nada positivo. El Real Madrid tuvo el balón, casi 60% de posesión, pero no tuvo claridad. Se fue al descanso sin remates a puerta. Prácticamente Ceballos, Bellingham, el propio Valverde tenían el balón. El Madrid lo movía de un lado a otro, pero no tenía profundidad. Ante un Atlético de Madrid replegado que usó un bloque bajo, como es habitual en el equipo de Diego Simeone, solo buscando defenderse y de no encajar goles. Y el Madrid no tuvo claridad, si bien no sufrió prácticamente en el retroceso al contragolpe, porque el Atlético estuvo tan replegado que no generó peligro en la transición de defensa-ataque, pero el Madrid tampoco tuvo claridad. Era un primer tiempo en el que prácticamente no pasaba nada. La única ocasión del equipo colchonero llegó tras un error de Lucas Vázquez, que volvió a dejar dudas como lateral derecho y que generó la llegada de Samuel Lino, el jugador de banda izquierda del Atlético de Madrid, que terminó rematando fuera la única ocasión que tuvo el Atlético en esa primera parte. Y por el Madrid también llegó producto de un error, un robo de Valverde a Barrios en el centro del campo, y que terminó generando la ocasión de Vinicius Junior, también en una jugada similar a la del Atlético. Y bueno, como decíamos, no pasaba nada hasta que llegó quizás la jugada más polémica del partido. Y después de la semana que hemos tenido, no era raro que hubiese algo polémico en el arbitraje. En este caso, César Sotogrado, que mantuvo su récord de imbatibilidad. El Atlético de Madrid nunca ha perdido en liga con este árbitro, así que se puede ir contento de que mantuvo su récord invicto el equipo colchonero con este árbitro. Y bueno, en una jugada más que polémica, discutible, una acción de Tchouaméni en la que pone el pie prácticamente al mismo tiempo que Samu Lino dentro del área. Tchouaméni ya había pasado de la posición del jugador del Atlético de Madrid, prácticamente no lo vio. Los dos ponen el pie casi al mismo tiempo y bueno, en la jugada el jugador del Atlético de Madrid se levantó inmediatamente de la acción. Nadie del Madrid se quedó como con ese temor de que pudieran señalar penal en esa jugada, tampoco Lino reclamó. Y es cuando unos segundos después que termina la jugada, ahí sí Lino se dio cuenta de que podía rascar algo de la acción y se tiró al suelo, estuvo 2 minutos allí. Soto Grado parecía pedir a gritos que lo llamaran del VAR y por supuesto de Burgos Bengoechea acudió al llamado, otro de los sospechosos habituales de los árbitros de la Liga Española que ya sabemos cómo actúan. Y bueno, una vez que le muestran a Soto Grado esa acción, una foto, una imagen fija, evidentemente se ve el pie de Tchouaméni sobre el de Lino y bueno, el señalar el penal era la única acción que podía darse en esa jugada. Cobró Julián Álvarez, anotó el gol del Atlético de Madrid. Bueno, fue el resultado con el que los equipos se marcharon al descanso. La tónica del partido cambió en el segundo tiempo. El Real Madrid, que en el primero cayó en un ataque muy centralizado, ni Rodrigo ni Vinicius abrieron el campo como suele ser habitual. Parecían estorbarse y juntarse demasiado por el medio. Rodrigo, Vinicius, Bellingham y Mbappé y le facilitaron las cosas al Atlético de Madrid, que con una defensa de 4, pero que en ocasiones era de 5, de 6, con el retraso de los jugadores de afuera, le facilitaban las cosas al Atlético, que era defenderse y con un ataque tan centralizado. El Madrid no tuvo esa claridad en el segundo, como decía. Quizás Ancelotti metió mano allí en la charla del descanso y les pidió a Rodrigo y a Vinicius abrir un poco más el campo y precisamente así llegó el gol del Real Madrid, una acción por la banda derecha de Rodrigo, que quizás fue el jugador más importante otra vez en el ataque del Real Madrid, el que estuvo más claro, regateando, apareciendo por la banda, y que en esa acción desequilibró, se entró para Bellingham, que en un remate de primera fue detenido por Oblak, y Mbappé aprovechó el remate para marcar el gol del Real Madrid. A pesar de que en el segundo tiempo el Madrid fue claro dominador del partido, si bien decíamos que en la primera parte el Madrid no disparó a puerta, en el segundo fue todo lo contrario, fueron hasta 16 remates, 9 de ellos entre los tres palos,
Fue un ataque total del equipo blanco, pero bueno, no pudo lograr ese segundo gol que le hubiese dado los 3 puntos. Entre los jugadores más destacados del Real Madrid estuvo otra vez Dani Ceballos, que en el centro del campo se multiplicó, no solo con el balón, y tuvo una estadística destacada, una vez más superó la centena de pases. De hecho, fueron 101 y solo falló un pase en todo el partido. Increíble la técnica y el dominio que está teniendo Dani Ceballos en el centro del campo, un partido tras otro. Pero además de eso, se sacrificó como el que más. Estuvo en 12 duelos, de los cuales ganó 9, 6 acciones defensivas, incluyendo 3 entradas y 2 intercepciones, y además de 3 regates, así que fue quizás el jugador más importante. Insisto, ante un Atlético replegado, el Madrid no tuvo esa claridad, pero sí es cierto que Ceballos manejó el balón y al menos dio la tranquilidad para ir gestando el juego. De los 4 de arriba, Rodrigo quizás fue el más destacado, y por segundo partido de liga consecutivo, el Madrid vuelve a atacar más por la banda derecha. Y esto fue gracias a la presencia de Rodrigo y también un poco de Lucas Vázquez cuando se sumó al ataque, si bien, como decíamos, fue responsable en algunas acciones defensivas en las que Lucas sabemos que le cuesta en duelos y cuando un rival en cara le dificulta un poco el retroceso, pero bueno, en ataque sí es cierto que abrieron el campo y el Madrid fue un equipo más profundo por la banda derecha y bueno, el brasileño Rodrigo otra vez volvió a tener una actuación destacada por allí, como decíamos, fue clave en la acción del gol. Entre los 4 jugadores de ataque, hablamos de Mbappé, de Bellingham, de Vinicius y de Rodrigo, una cifra que fue negativa y que quizás demuestra que no estuvieron precisos, que no se vieron fluidos. Quizás es uno de los peores partidos que han tenido en el ataque. El Madrid volvió a carecer de esa pegada, de esa profundidad, y entre los 4 perdieron 52 balones en los 90 minutos del derby. 14 de ellos Mbappé, 13 de Vinicius y de Bellingham y 12 de Rodrigo. Así que es una cifra que demuestra que el Madrid no estuvo fino y si se quiere apostar por los 4 jugadores, el Madrid no puede darse el lujo de perder tantos balones porque, como lo analizábamos en el video de los 4 fantásticos que voy a dejar al final de este video, el Madrid no puede darse el lujo de con estos jugadores perder tantos balones en el sector ofensivo porque así el equipo queda mal parado y si bien el Atlético no generó tanto peligro en las contras, pero ante otro rival se puede pagar caro. Y una vez más el canterano Raúl Asensio volvió a tener un buen partido, seguro, firme, ya conocemos la velocidad, es uno de los defensas más rápidos ahora mismo que tiene el Real Madrid, sino el que más, y se le ve confiado, no le temblaron las piernas por jugar un derby. Tuvo carreras con Julián Álvarez, con Giuliano Simeone y siempre impuso allí su fortaleza y sobre todo su rapidez, insisto. Es un central que le va a permitir al Real Madrid adelantar la defensa porque corriendo hacia atrás es muy difícil que le ganen una carrera. Además de eso, bueno, como suele ser habitual cuando ocupa la saga con Tchouaméni, estuvo corrigiendo, estuvo atento. Tchouaméni no estuvo mal del todo, si bien sabemos que como central no da demasiadas garantías, pero no desentonó, estuvo incluso el francés firme en los duelos aéreos, así que esta va a ser la pareja que va a tener que utilizar Ancelotti contra el Manchester City en los próximos partidos, así que una actuación aceptable de ambos y que debe dejar un poco más tranquilo al bueno de Ancelotti. Si vemos las cifras de Asensio, fueron 3 despejes, no perdió ningún duelo de los 3 que disputó en el suelo y de los 2 aéreos. Si bien a mí me sigue dejando dudas en este preciso apartado del juego aéreo, en ocasiones se le ve como dubitativo, no con esa misma firmeza que muestra en los duelos terrestres, pero bueno, es algo que puede ir aprendiendo y si se combinan allí, porque sabemos que Tchouaméni sí es como su fuerte ese juego aéreo, se pueden combinar ambos y sobre todo con los duelos que vienen. Haaland se presenta en el panorama del futuro próximo, así que es importante que se vayan complementando también. Si bien el punto le permite al Real Madrid mantener el liderato y como había empezado el partido, se puede dar por bueno. El segundo tiempo, que fue un ataque total del Real Madrid, no deja satisfecho a nadie con el resultado final, porque el Madrid es cierto que hizo méritos, después una muy mala primera parte. En el segundo tiempo sí es cierto que el ataque total prácticamente metió contra su arco al Atlético de Madrid, terminó faltando esa precisión, incluso Jude Bellingham tuvo un remate al palo y hubo varias ocasiones importantes, pero bueno, el Madrid no pudo conseguir ese segundo gol y quizás lo más negativo del balance general es que una vez más Ancelotti no le puede ganar un duelo individual a Simeone, no puede ganarle al Atlético de Madrid. Son 3 empates consecutivos, los 2 de esta liga y de la temporada pasada. Es un rival que se le termina atragantando al Real Madrid porque no le permite espacios, no le cede libertades y el Madrid quizás carece con Ancelotti de un juego colectivo que le permita desestabilizar o romper estos bloques defensivos tan férreos. Y si vamos a un balance de la temporada, bueno, ya insisto, son 2 duelos que no se le puede ganar al Atlético de Madrid, caso similar al Barcelona tanto en Liga como en la Supercopa de España, y si lo unimos a los duelos ante el Liverpool, ante el Milan en Champions, además del Lille, son partidos importantes que el Madrid no ha podido ganar esta temporada y que crean desconfianza porque parece que estos duelos
Les está costando, a pesar de contar con jugadores como lo analizábamos en el video de los cuatro delanteros o de los cuatro jugadores más importantes que tiene el Real Madrid, no termina de dar con la tecla Ancelotti y son partidos ante rivales grandes que se le siguen escapando al Real Madrid. Una vez más, Ancelotti estuvo lento en los cambios, en un partido tan físico en el que hubo un desgaste tremendo. Veíamos al final del encuentro a Jude Bellingham totalmente agotado, al igual que Ceballos, Valverde, en general todos terminaron muy cansados porque el partido fue muy intenso. El Atlético de Madrid es un equipo que exige. A pesar de eso, Ancelotti no hizo cambios hasta el minuto 80 y ni siquiera los ingresos de Camavinga y de Modric le dieron un segundo aire al equipo. Ya era muy tarde. Les fue difícil, sobre todo a Camavinga, que se vio volviendo de la lesión un poco falto de ritmo, de actividad, pero los cambios tampoco llegaron. Una vez más Arda Güler, Endrick, no hubo oportunidad para ellos y bueno, una vez más Ancelotti sigue siendo muy lento, muy pasivo para hacer los cambios. El Madrid no tuvo ese envión final para terminar buscando el segundo gol, que finalmente no llegó y firmó un empate que, insisto, si bien la clasificación deja un poco más tranquilo, es un nuevo partido que se le escapa al Madrid en el Bernabéu. El desgaste va a ser un tema importante en los próximos días. Deja preocupado, insisto, Bellingham se le vio muy agotado. Valverde, que incluso terminó como lateral derecho con el último cambio que hizo el Madrid, bueno, se volvió a pegar una paliza. Los delanteros, aunque no tuvieron en su día, pero es cierto que se sacrificaron quizás un poco más que de costumbre. Vimos a Vinicius, que fue de menos a más en el partido. Un primer tiempo, como casi todo el equipo, muy errático. En el segundo tiempo, si bien no tuvo demasiada claridad, pero hizo un par de jugadas de las suyas clásicas en la que destroza por completo a la defensa. Solo le faltó allí terminar de dar el pase clave o de definir, pero también hizo un desgaste importante, incluso Mbappé, que estuvo quizás más impreciso que de costumbre, pero muy activo, incluso con algún retroceso en defensa. Pero insisto, el desgaste quizás es la preocupación para lo que viene. Sabemos que el próximo partido del Real Madrid será contra el Manchester City en la Liga de Campeones y bueno, por el contrario, el City tuvo un partido plácido en la Copa de Inglaterra, la FA Cup, en la cual Guardiola descansó a la mayoría de sus titulares. Terminaron imponiéndose ante el Leyton Orient de la tercera categoría del fútbol inglés. Y bueno, insisto, Guardiola le dio descanso a la mayoría de los titulares, incluso terminaron encajando un gol en el primer tiempo, un error allí del portero Ortega, que con un remate de larga distancia terminó golpeándole en la espalda y encajando ese primer gol. El City tuvo que esforzarse en la segunda parte para remontar el partido y avanzar de ronda, pero bueno, tuvo esa ventaja de no tener liga este fin de semana y van a llegar descansados sin duda al partido de la próxima semana por Liga de Campeones, todo lo contrario del Madrid, que ya vimos el desgaste que tuvo en este encuentro contra el Atlético de Madrid. De esta manera me despido. Si te gustó el video, deja un like, un comentario y suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.